Señoras y señores, ¿cómo están? Bienvenidos. Arrancando ya el programa del jueves de TVT, jueves de algunos que ya no están en la Copa Paraguay. Arrancamos nosotros este lindo programa. Sí, señores, Coque ya me mira mal. No sé por qué se tomó por aludido, por algo será. Querido Franco de Rosa, ¿cómo te va? Ferido. Perdón, fosfato de fodio. No le gustó para nada, Coque, ni no se rió del fosfato de fodio. Hola, mi querido Franco de Rosa. ¿Cómo te va, hermano querido? ¿Estás feliz, Pio? No, ¿por qué estás feliz porque perdió Olimpia? Vos estás loco. Vos me pensás que mi alegría depende de que Olimpia pierda o gane. Vos me pensás yo me quedé viendo el partido de Olimpia y viendo los penales. Pagué la aplicación de Tigosport para ver los penales. Vos estás loco. Vos pensás que yo voy a hacer esas cosas. Que yo me voy a poner feliz. Porque pierde el fútbol paraguayo. Cuando pierde Olimpia, pierde el fútbol paraguayo. Sí, Pio. Bore, bien te meteré, carajo. Excelente. Así se juegan los partidos. Yo estaba escuchando. Te meteré a ganar, ¿eh? Al Cierto. comienzo escuché por radio y lo poco que entendía y lo poco que escuchaba por radio porque estaba en el auto decía que jugaba como rugby de Olimpia. Que tiraba la pelota y la segunda es lo que buscaba. No entiendo muy bien. Una línea de tres que para mí no funcionó, pero vamos a estar analizando en instantes. Mi querido Coque, ¿cómo estás? Muy buenos días. Primero que nada, Marquito, vos sos un mal educado. No. Vos sos un mal educado. ¿Sabes por qué? Porque tu equipo sigue, ¿eh? Tu equipo sigue. ¿En Pero serio? atajate Guaraní, ¿eh? Ah, Atajate Guaraní. mirá vos. Guaraní te va a dar toda la leche que está buscando. ¿Cómo te dio te metaré, Pio? No, eso te Perdón, boludo. Perdón, tenía que responderte. Pero ¿cómo Delicado de estás? mierda. Aparte de eso, sacando la Copa Paraguay. No, es imposible sacarlo. de Sacando la Copa Paraguay. No, a nosotros ¿cómo estás? Nos sacaron de la Copa Paraguay. Sacando la Copa Paraguay, sacando el torneo local, sacando la Libertadores y a punto de sacar a la Sudamericana. ¿Cómo estás? No. Yo... ¿Sabes qué me pasa? Que yo ya sabía que Olimpia no iba a pasar cuando llegaban los penales. ¡Mentira! Sí, en serio te digo. Ya se notaba en el ambiente, se olía. Se olía el olor a pecheada, a eliminación. Y voy a decir algo. No puede estar perdiendo 2-0 con Tempetal. Eso es porque tus jugadores son unos hijos de mil puta, son unos inútiles. Y, loco, capazo, correna, papacho. Por algo se te trajo de vuelta, ¿eh? Y tanto pediste. Tanto pedimos y me No, hago ¿cierto? cargo. Yo Todos pedí. los hinchas han todos los pedido. hinchas pedimos por Capazo. Y no soy capaz. El gol que te... ¿Cómo te va a ganar Charpentier en una marca, loco? Déjate hinchar. Y después también Richard. Coco. Sos... Te digo algo. Tu contrato termina en diciembre. No tenés que renovar. Por Y no hay respeto. que renovarle. Qué locura, loco. Qué locura. No. No se entiende qué pasa. Y otra cosa, no puedes chutar así tu penal. Nunca en la vida Richard Ortiz chutó así un penal. Jamás. Sin sangre, chuto ayer. Jamás. Nunca. Bol. Y Leguizamón otro también. Gran puta. Yo O sea, entiendo, yo entiendo que Almeida es leyenda y es un capo y es un genio. No, y es lo más grande le que le queman pasó a al Olimpia. medio al pedo. Esto es Pero pelotudo. no tiene responsabilidad también Almeida. Pregunto. Claro que sí tiene responsabilidad. Obvio que sí. En el planteamiento. Obvio que sí. Pero vamos a analizar eso en instantes porque hay que saludar al señor Robert Singer. ¿Cómo te va, mi querido Robert? Muy buenos días. ¿Cómo va, Marcos, Coque, Franco, gente que está ahí del otro lado? Ustedes saben que yo veo un Never Almeida abatido. Yo veo un Never Almeida que no es el que hemos conocido. Creo que los años pasan y lo veo a él viendo cómo juega su equipo y él está tranquilo ahí, él está ahí, por ahí pega un grito, le llama a alguien, pero no es el Ever Almeida que uno conoció en su época de jugador y en su época de director técnico. O sea, yo lo veo así, yo lo siento así, más allá de esa imagen que después vamos a hablar de eso en los penales. Me hizo acordar de algo que pasó también con Dorival en la selección brasileña. No me acuerdo cuándo fue una tanda de penales también en la que parecía que Dorival estaba absolutamente afuera, nadie le hacía caso. Y una imagen parecida se dio ayer, pero creo que se dieron las explicaciones del caso. Pero
Es raro porque este equipo, con estos jugadores, tiene que rendir de otra manera. O sea, acá no hay malos jugadores. Pero algo pasa. Algo pasa. Y pasaba en la selección nacional también. Y recuerdo que yo decía algo parecido. Acá no hay malos jugadores. Acá son todos buenos jugadores. Y en esa época no teníamos tanta gente en Europa y compañía. Y decía yo justamente, por más que no estén en Europa, sí están en clubes como Flamengo, como Gremio, como Palmeiras, son figuras de esos equipos. Y entonces algo pasa en la selección. No es una cuestión de falta de jugadores. El tiempo y la llegada de este querido profesor Alfaro me dio la razón en ese sentido. Son los mismos jugadores. Y esto pasa en el fútbol muchas veces. A veces un equipo que rinde bien, de repente comienza a rendir mal. Y es muy difícil saber desde aquí. Uno puede ver cuestiones tácticas y compañía, pero a veces es una cuestión anímica. Son muchísimos los factores que pueden incidir en un equipo. Que vaya de mal a lo mejor o de lo mejor a lo peor. Y pasa. Pero Olimpia no tiene jugadores como para estar en la posición que está. Entonces, hay algún PAA hay. Pasó Bustos, primero se fue, lo dejaron ir a Palermo, vino Bustos, se fue Bustos, vinieron la dupla Ramón y Emiliano, sin pena ni gloria. Ahora está Ever, que dijeron que la leyenda y ganó el primer partido. Y después, entonces hay una cuestión de fondo, y no me voy a meter yo en cuestiones de salario y todo eso, porque el presidente dice que están al día, que está todo bien, que no hay por qué explicar nada, que no hay que aclarar. No lo dijimos nosotros tampoco, simplemente tirando porqués y no sé. Pero este es un equipo como para rendir diferente. Desde lo subjetivo uno podría entrar en jugadores. ¿Por qué no fulano? Ayer entró un ratito Abreu y marcó diferencia. Sí, el primer toque que hizo. Ayer entró y vos te das Abreu cuenta. entró y ya hizo una jugada de gol. Vos te das cuenta de la clase de jugador que es. Entonces la pregunta es, ¿por qué no más oportunidades para Abreu? Yo creo que Robert... Y termina, perdón, ya cerro. Sí. Y termina jugando, ya que lo van a tener y le van a extender o renovar el contrato. Termina jugando otra vez Richard en el único puesto en el que puede jugar hoy, que es de lateral, de central por izquierda. Central por izquierda, en línea de 4, no en una línea de 3. Y si vas a hacer línea de 3, no pueden ser dos tipos ofensivos, porque los perjudicás como delanteros y no los usás como defensores, porque ellos no tienen... Redes y Leguizamón no tienen el alma de defender. Entonces, la verdad que cuestan entender algunas cosas. Pero cierro con esto. Yo lo veo así a Ever Almeida, abatido, como sin fuerza. A lo mejor me equivoco, pero así lo veo. Yo quiero decir que el problema de Olimpia arranca desde el arco, loco. Qué malo que es Versa. Con todo respeto. Bueno, sin respeto, la verdad, porque ya dije que es malo. Pero Dios mío, Versa. Te juro por Dios... No, que no, me parece Miguel Martínez como buen Cerro. Porque después de Cerro jugó bien, pero Versa me parece que no es arquero para Olimpia. Yo en serio así, yo me imagino y pienso y digo, a la pucha, ¿qué es lo que le pasa a Olimpia? Está meado Olimpia, le hicieron payé, porque me acuerdo que en su momento le culpaban a Aitor, en su momento le culparon a Bustos, después a Palermo, a Díaz, ahora a Ever Hugo. Pero muchachos, el problema no está ahí. El problema está en los 11 jugadores que no saben a qué club están representando. Con todo el respeto, son profesionales. Yo sé y no voy a decir que son tal y tal cosa. Al pedo voy a decir. Pero lo que voy a decir es lo siguiente. Se olvidaron a qué club están representando. Y dejaron que el escudo bese lo más horrible que es perderse Copa Libertadores. A punto de perderte
de perderse Sudamericana. Copa Sudamericana. Te eliminaron de la Copa Paraguay. Te eliminó el último, te eliminó un descendido. No peleás Burros. la Sudamericana. Bulo. Pasaste Mira, no, bulo. pasaste papelón contra equipos que primera vez en su vida han clasificado a una copa como la Copa Libertadores. Te goleó Guaraní. Es una Te goleó vergüenza. Te goleó Es- Nacional. Te goleó Nacional. Te goleó Guaraní, Trinidense. El Te dio equipo vuelta a partido Cerro, un 2-0 que estaba ganando 3 bien. a 2 te ganó con Ignacio Aliceda. Estos jugadores yo no entiendo si se olvidaron o lo único que quieren es cobrar el sueldo e irse a su casa. No, Porque eso es lo que se nota en cada partido que juegan. Y también, Ever Hugo, si vos no estás seguro de algunos jugadores, ¿por qué los pones? ¿Cuál es la necesidad de insistir con Richard Ortiz? ¿Cuál es la necesidad de insistir con este jugador que nos da un pase frontal bueno? Era lo único que tenía, el pase largo. Después no hace un carajo Richard Ortiz. ¡Un carajo! En el retroceso le revienta a los jugadores oponentes. Amarilla ya. Está condicionado. De central juega. Es más, por lo menos es más rápido que Capazo de central, ¿eh? Y después los cambios, Junior Barreto. Mamá querida. Mamá querida. Tenía un pibe como Axel Alfonso y no lo hace jugar. ¿Qué es lo que pasa en Olimpia? Morales por izquierda. No, dejate de joder. Morales tenía la Ayer- cancha al revés, Robert. Quería parar con la Por otra eso. pierna y se le iba afuera. Por eso te digo. ¿Qué pasó con Cantero? No, el cantero. No, está bien, pero digo, pero Es mejor. no estaba en el banco, digo. No, el banco de Olimpia ayer era muy pobre. Nada. Muy Es más, pobre. Voy a decirte lo que tenía Olimpia en el banco. Y parecía, en serio, un intercolegial, hermano querido. Parecía un intercolegial, Chera. ¿Cómo va a salir a jugar Olimpia una Copa Paraguay si el presidente Coto Nogués dijo que esa era la prioridad? ¿Cómo va a salir así? No puede ser. Escuchá lo que tenía. Peralta, Morales, Junior Barreto, Pérez, Cardoso, Abreu y Barone. Decime en uno de esos nombres dónde hay jerarquía, dónde hay experiencia. Abreu es el único que te rescato. Y Morales que entró a correr, pero en un puesto donde No, pero juega. perdón, no hay nada de eso, pero nombres tenés. Nombres tenés. No, ninguno Grande de esos nombre, Para mí grande ninguno nombre. de esos. No. Grande Ay, nombre. No, ¿qué nombre va a ser grande nombre no nombre? es. Barreto no es nombre. ¿Qué va a Junior ser Barreto no nombre? es nombre. Fernando Cardoso no es Hace- nombre. Pérez, ¿quién Hace es 2 Pérez? años eran nombres, pero le falta una El pretemporada. único, No. Muchacho, no. que se Muchacho, salva es Abreu. El muchacho, resto aplazado, se vayan toda la Le puta. falta No. una pretemporada y están a punto. Le falta una pretemporada y están a punto todos. Así dicen también ellos, imagínate. Dice Iván Vera, siempre dije, Marcos, no es un DT para Olimpia, no es su momento, su planteamiento arcaico y juega a los pelotazos. Dice, bueno, yo no sé si ir por ahí. Él dijo porque- como algo bueno, Ujú. como algo bueno que ellos habían hecho, me refiero a Ever Almeida y a Carlos Humberto Paredes, creo que cuando se le ganó a Luque, dijeron eso. Le sacamos al equipo 2 pases. Vale decir, ahora ya no jugamos tanto en la media cancha, sino que vamos para adelante. Pero vamos para adelante, uno es tirar la pelota adelante a pedir parar o pescar al rebote. La famosa la segunda, y va la segunda, es un conjunto folclórico argentino. No, está bien, va para adelante, pero con la pelota bien jugada, con la pelota bien trabajada, y tenés jugadores para eso. Y resulta que Giovanni Bogado y yo no estoy diciendo Giovanni va a salvarlo, no, como tampoco digo si sale Richard Olimpia mejora. Que dicho sea de paso, creo que ahora va a tener que jugar sin Richard porque Richard está suspendido. Pero Provana, si tenés, este campeonato ya se fue. O sea, ¿por qué insistir? Yo lo que veo también es que los jugadores de Olimpia como que juegan cada uno su partido, porque quieren salvarse individualmente. No hay un colectivo, no hay algo grupal. Es como que cada uno juega su partido para tratar de hacer bien lo suyo, y eso nunca ha sido bueno, porque justamente las individualidades tienen que estar al servicio del equipo. Y uno ayer vio el pobre, y ayer digo esto, el pobre Leguizamón y el pobre Ronnie Redes
de carrilero, la puta, tenés que irte, tenés que Imposible. venir. Y en la pizarra, es fácil. Vos podés agarrar una tiza nomás. ¿Se usa tiza todavía? Ustedes... Sí, sí, en el ¿Se usa colegio usaba Bueno, todavía. bueno. Para que después no te digan. La puta, no se usa ni más tiza. Bueno, tiza o con el marcador que se usa hoy. Es fácil decir, Ronnie, cuando ellos tienen, vos venís acá. Cuando la tenemos nosotros, vos venís acá. Claro, en ese tracito, en ese trazo que se hace en la pizarra, hay 50, 40, 50 metros. Y no hay cristiano, no Ronaldo, no hay cristiano que te aguante ir y venir, ir y venir. Y ellos son extremos ofensivos. Ronnie y Leguizamón son ofensivos. Si vos lo haces bajar de manera obligatoria, y no rinden ni acá ni allá. Siempre dije que los carrileros parece que cuando el partido va, ellos vienen, y cuando ellos vienen, el partido va. Parece que siempre están a contramano, porque van, vienen, y entonces al final ni defienden ni juegan hacia adelante. Entonces, Kenny. Miguel Peque Benítez dijo, los jugadores no están dando batalla. Le puedes traer a Guardiola, pero si los jugadores no cambian de actitud, no levantás, dijo Peque Benítez, histórico jugador. Porque ayer sucedió algo. Ayer, con el partido terminado, ya para ir a patear los penales, aparte de lo de dejarlo a Ever Hugo Almeida Afuera, que Quiero- justamente aclaró y dijo, sí. Tengo acá la declaración de Almeida para escuchar. Dale, escuchemos, dale, adelante. Es de Deportes Total. Ok. Señor Gustavito fue el que le entrevistó a Beru. Gustavito Gavilán. Sí. Y, a ver, y agradezco la gentileza al profe Ever Hugo Almeida, que se queda aquí en este momento. Profe, simplemente agradecerte antes que nada para aclarar el tema, profe, que se está hablando en este momento, y agradeciéndote nuevamente la oportunidad, profe. Sí, ¿qué tal? Buenos días. ¿Por qué tema? Con respecto, se está hablando mucho a esa decisión de la ronda antes de ejecutar los penales. Vos viviste más que nadie en muchos penales y sabés cómo se vive y qué hacen los jugadores, profe. ¿Qué es el pensamiento del entrenador, o por lo menos qué se puede decir en ese momento? No entiendo yo, la verdad que no, estoy fuera de foco en eso. ¿Qué es lo que pasó? No, se habló que le apartaron a usted de esa situación. Que le faltaron al respeto, Gustavo. Más o menos. En pocas palabras, ¿le faltaron el respeto a usted, profe? No. He visto una foto. En esa foto que están todos reunidos los muchachos, Richard está leyendo la lista que nosotros le dimos, y nosotros nos apartamos porque yo creo que después, antes de empezar, se abrazaron, se dieron ánimo, qué sé yo, pero la lista sí se la dimos nosotros, o sea, somos responsables en ese aspecto de haber hecho la lista. Y después esa lista vino, le entregaron a Carlito, y Carlito le dio la lista, creo que al chico de Tigo. Sí, claro, para facilitar a la prensa. Claro. Y eso fue todo. No hay otra. ¿Se está agrandando de más esta situación, profe? No sé, la verdad que no sé yo. Porque te comento que hoy la gran pregunta, por lo menos, se está diciendo que a usted le faltaron el respeto, le apartaron en un momento, y le digo bien a Richard Ortiz, que le dejó de lado a usted. Primero que nada, no vamos a permitir nosotros de ninguna manera. Richard, aparte, es un líder positivo totalmente positivo, muy respetuoso. No sé por qué eso, pero lo que nosotros estamos más doloridos, no por esa situación, por el hecho de no haber podido clasificar. Eso fue un golpe durísimo para nosotros. Pero bueno, yo lo que quiero decirte es que estoy hablando contigo, porque justo me paré acá. Lastimosamente no puedo hablar con todos los medios, quisiera. Por eso estaba hablando con este muchacho, el encargado de prensa, que le vamos a decir que mañana yo no tengo ningún problema para hablar con todos después del entrenamiento, lo que quieran preguntar. O sea, nosotros estamos, claro, doloridos por muchas situaciones que estamos pasando. Es abrumadora también la cantidad de partidos. Creo que vamos a terminar en un mes 9 partidos, 8 partidos. Pero eso es otro tema. Estamos, sí, muy doloridos por el resultado. Teníamos esperanza de seguir hasta en muchas más instancias, ¿no? Pero bueno, la realidad es esa. Pero no sé, ese tema es muy sencillo. Fue lo que pasó fue eso. Simplemente Richard leyó la lista y nosotros ya se la habíamos dado, y nada más. No hay otra cosa. Otra cosa que también me preguntaron
fue el tema de Martínez, porque salió Martínez. Martínez tiene un problema de aductor. Él dijo que estaba molesto y por eso el cambio. Aprovecho, lo de Capazo también es muy difícil la situación. No, de Capazo quizás ya lo pierdamos hasta fin de año. Posiblemente, ojalá que no. Hoy tuvieron partido con los chicos de la reserva. No entendí podemos ver qué el dijo ahí, rostro Juan. nuevo. A ver, Lo de fin de Capazo año. también Lo es perdamos muy hasta fin difícil de la año. situación. No, de Capazo quizás ya lo pierdamos hasta fin de año. Posiblemente, ojalá que no. Hoy tuvieron partido con los chicos de la reserva. Podemos ver rostros nuevos, tal vez airear un poco este ambiente, porque está muy pesado el ambiente. Pero... Posiblemente sí. Corre la moto, podemos será. dar, un poco de descanso y un poco de posibilidades a otros chicos. ¿Cómo se levanta esto, profe? Último. Y hay que seguir trabajando en muchos aspectos, y tener un poquito más de puntería. Puntería por sobre todo. Por momentos hay momentos claves donde falta esa cierta tranquilidad. Sí, nos falta un segundo. No, ya está. No. Ya está. Sinceramente. Bueno, mira lo que te dice Almeida, ¿eh? Lo único importante es que Dar oportunidad más a los chicos. Es demasiado parecido a lo que pasó con Jara ayer. demasiado ya Es se muy dijo parecido el tema a lo de que los pasó con chicos. Jara ayer. La vez pasada lo sacaron el chico del MAS, hermano querido. ¿A quién? A del MAS. Que estaba Sí. jugando bien un partido. O sea, No. si Y se había- habla de dar oportunidad a los chicos de ver Hugo. Yo no soy nadie, yo sé que nadie al lado de vos y todo lo que Yeah. quieras. Pero por lo que, desde mi punto de vista, desde mi opinión, si hay que dar oportunidad a los chicos, el momento era ahora, no después de quedarte eliminado de la Copa Paraguay y quedarte sin posibilidades de la Copa Libertadores. Desde mi punto de vista. Hay maneras de dar oportunidad también. Una cosa es darle oportunidad Por mérito. cuando vos te das cuenta y el jugador se da cuenta que entra realmente porque el técnico confía en él, porque hay cosas que ganar y en un momento así entra. Y otra cosa es cuando ya no hay nada y qué sé yo, recurrís a los chicos. Pero bueno, acá fue lo que eligieron Carlos Humberto y Ever. Ellos habrán pensado que era lo mejor y así le fue, porque buscaron en 5 o 6 partidos, buscaron 1000 fórmulas para no sacarlo a Richard Ortiz del equipo. Entonces, no sé, yo no quiero más hablar de Richard, me parece porque siempre estamos, pero no tiene otro lugar, no puede tener otro lugar Richard Ortiz hoy en ningún equipo que no sea central por izquierda. Difícilmente hoy Richard juegue en otro equipo, difícilmente, porque hoy hay otras exigencias. No se puede tener un tipo del que solamente se espera que reciba la pelota para tirar un pase de 30 metros, cuando ya los 11 del rival están esperando ese tiro de 30 metros. No se puede jugar así, no se puede jugar así. Dijo el otro día Ever, por eso yo no estoy tan de acuerdo con la gente que dice la leyenda. No, la leyenda también tiene responsabilidad. La leyenda tiene responsabilidad en el armado del equipo. La leyenda tiene responsabilidad a partir de que acepta el trabajo, porque sabía dónde estaba Olimpia, cómo estaba Olimpia, quiénes eran los jugadores de Olimpia. Entonces, la leyenda es intocable. La leyenda ya está en la vitrina, está en los, como se suele decir, en los anales de la historia, ya está. La leyenda ya está. Hoy Olimpia contrató a Ever Almeida, director técnico. Ever Almeida no entra a decir, señores, soy una leyenda. No. Ever Almeida tiene que trabajar como director técnico y sacarle a ese equipo el jugo que no le supieron sacar los otros. Y que todo el mundo decía, bueno, viene él, conoce. Por eso le digo, hay mucho verso en el fútbol. Conoce la casa, es el sentimiento, fue multicampeón. Eso no tiene nada que ver a la hora de dirigir. Eso no tiene, a la hora de dirigir se dirige armando buenos equipos, poniendo a aquellos que están en buenas condiciones físicas, sea de la edad, porque aquí el tema de Richard no va por la edad, acá va por una cuestión de nivel físico. Que dicho sea de paso, dije lo mismo, por decir nomás, pero recuerdo nomás, lo mismo de Roque y de Tacuara. Yao Valema, y sombrero y reverencia, todo para Tacuara y Roque. También por lo que digo, la trayectoria ya está.
pero ustedes también tienen que cuidar su trayectoria. No dejen que mañana alguien, una sola persona de la gradería, ya sea de Libertad o del rival, le grite, retirana, le callan, de MD, no se merecen ustedes, Roque, Tacuara, no se merecen. Ustedes se merecen salir bien, ustedes se merecen salir, o sea, merecen que ustedes decidan salir, no que les griten para salir. Y lo mismo pasa con Richard, no es una cuestión de edad, es una cuestión de cómo está jugando. Y entonces hay jugadores que se sienten mal. Yo me pongo en el lugar de Javier Domínguez, de Giovanni Bogado, de Ale Franco. Dijo Ever Almeida, no vamos a ser como los otros técnicos que queman a los juveniles, una cosa así, no le hacen jugar más. Y no apareció más este Ledesma. No apareció más Ledesma. Le sacó cuando estaba perdiendo 3-0 como diciendo, la falla es Ledesma. Cuando que la falla era el señor Richard Ortiz. Y lo sacó a Ledesma. Y Ledesma no aparece Bey. Ayer creo que ni en el banco estaba. No. Y entonces, no era que lo iban a respaldar al chico. Y entra Abreu faltando 10. Y entra no sé cuánto. No, hay mucho. Con todo el respeto que yo también le tengo y el afecto que le tengo a Ever. Y por eso mismo, si yo le viera hoy a Ever, le diría, Ever, vos te estás quemando con esta gente. Pero bueno, son, como diría Miguel Ángel Russo, el técnico de Boca, son decisiones. Gracias, querido FedEx. FedEx se suscribió por 5 meses. Qué grande, FedEx, querido. Crack total. Te Sí, pido no, que... está bien, está Sí. bien, Matías, está bien. Yo no estoy diciendo que Ledesma es un genio. Estoy hablando nomás de actitudes, ¿verdad? A mí tampoco Ledesma no es que me haya convencido mucho. Incluso recuerdo cuando entró y se hizo echar en 2 jugadas en un partido en el 12 de octubre, ¿verdad? No estoy diciendo eso. Digo nomás lo que había dicho Ever y lo que al final terminó haciendo. Te pido por favor el zocalito, mi querido La Cabra Dam, porque hay que hablar de esto. Sí, ustedes ya se dieron cuenta. 15 años para esta edición limitada. Te estoy hablando de Orgullosamente Mundialista, la Pilsen edición especial de 600 ml. Solamente quedan 50.000. Así que ya sabes, anda, apúrate, que esto para mí va a ser una reliquia. Esto tiene que quedar ahí en tu vitrina. Algo, ¿no? Vamos a regalar. Sí, la gente que está preguntando, vamos a regalar un pack de esta Orgullosamente Mundialista cerveza. Así como estás escuchando, edición especial de Pilsen, muy limitada, por cierto, muy limitada. Falta solamente 50.000, Brian Grance no está en reserva. Él se fue de préstamo a Vasco da Gama. Él está en el fútbol brasileño ahora, está de préstamo. Él había entrado bien Sí. en Villaliza. Él es 6. En Villaliza sí. había jugado. Sí. Él es 6. Vos sabés que estuve calculando cuántos goles le entró a Versa en toda esta clausura. ¿Cuánto? Te digo algo, mira. Decime, Olimpia, ¿cuántos goles? Olimpia recibió 23 o 24 goles. te digo bien. Olimpia, contando ya el clausura, pues estoy sacando acá contando el clausura y Copa Paraguay, ¿verdad? Te voy a decir bien, pues estoy buscando acá El dato. No el dato, sino la tabla de posiciones. Ok. Olimpia ahora mismo tiene 24 goles. Recibidos. Más los dos que te marcaron ayer son 26. Desde que empezó clausura. A Versa le entraron 12. ¿Y en Libertadores? No, Libertadores no cuenta porque Olimpia no jugó Libertadores en el clausura. A Versa le entraron 12 goles de esos 23 goles. Prácticamente la mitad. Es casi la mitad. Más de la mitad y todo. Más de la mitad, sí. Más de la mitad, Más sí. de la mitad. A Versa le entraron todos esos goles. No, está bien, porque fue Versa el que jugó. Yo estoy Claro. seguro que a Versa a Olveira le hubieran entrado también los mismos 12 goles, porque si vos ves, y en el arquero esto es más, puede haber mayor objetividad, vos ves los 12 goles y me decís, y acá falló Versa, acá falló. O acá no tuvo nada. Ayer, por ejemplo, el primer gol, que iba a ser Versa. En el segundo también entra un jugador
con pelota dominada. Es más, Versa termina salvando el partido en esa última de Gómez. Hay un tiro libre. Igual ayer la salida de Versa en el segundo gol para mí. Menos estuvo- salida. A mí, por ejemplo, lo que me llama la atención en un arquero de primera es hacer lo que hizo en el penal. O sea, no te podés adelantar, hermano. Sí. ¿Qué querés ser vivo, bro? Ever Almeida se adelantaba ya en su época. Porque no había VAR. Los arqueros en esa época. Y por culpa de eso se estableció justamente lo de los arqueros. Porque una vez hubo una definición en donde el arquero brasileño Dida, que jugaba en el Inter, creo. Sí. En el Inter estaba En el Dida Milan. cuando eso. En el Milan. Prácticamente casi chutó un penal. No, se adelantó. Se quedó ahí al lado del tipo que chutaba. Entonces se dijo, bueno, algo hay que hacer. Y no se repitió. Y entonces se dijo, así como aquella famosa mano de Thierry Henry, que también se dijo, bueno, esto no puede pasar más. Y Versa, 50 cámaras ni hay. ¿Cómo pegó a ese famoso saltito con los dos pies hacia adelante? Y digo más, un gol que entró, bueno, sí, fue gol porque entró. Uno de los goles de penal, también te volviste a adelantar. Quiere decir que no estás practicando, y esto también va para el entrenador arquero de Olimpia, que no sé quién es hoy, pero no puede ser que un arquero no sepa. Es más, antes de la ejecución de los penales, los juntó Carlos Paul a los dos arqueros y les repitió la regla. Entonces no podés hacer una cosa así. Eso sí ya es un error, hasta te diría inexplicable, inentendible. No podés. Puede ser que no atajes nada, ninguno. Puede ser que te entren los 5 penales, pero tenés que hacer las cosas de manera reglamentaria y de manera legal, porque si no jugás en tu contra. O sea, atajás, pero te hacen repetir el penal. Robert, no quiere tapar el sol con un dedo. Gol Ander a Pichá, malo bueno, es, no transmite seguridad Versa. Chica como futsal, el tipo. todo por más que su arquero. defensa era malo, Muchachos, Olveira salvaba todo, dice. Ni Neuer, Bueno, si para Neuer época. estaba en el arco de Olimpia, se iba a quemar también. El arquero que está en el arco de Olimpia, vengo diciendo hace 3 programas lo mismo. Sea el arquero que sea, se va a quemar. La defensa de Olimpia es una vergüenza. Un colador. Es una vergüenza. Y yo soy muy autocrítico, don Cerro, y somos malísimos también en defensa, pero la defensa de Olimpia está en un pico de malo que ya nunca vi en mi vida. Son malísimos. Capaz un burro irrecuperable que se fue al Brasil para ganar más plata, después volvió haciéndose el simpático, subiendo historia, y los hinchas compraron y había sido un inútil. Después, Junior Barreto, ahora suplente, pero Junior Barreto iban a pagar $2 millones para salir del club para irse a Vélez, y el Olimpia dijo, no, se tiene que dar un tipo clave. Y al final, Junior Barreto tuvo 6 meses buenos de fútbol y no apareció nunca más. Los laterales de Olimpia ni quiero hablar. Alexis Cantero es un gran lateral, pero a Olimpia no le está yendo bien. Este uruguayo no sabe parar una pelota. Se le puso perfil cambiado y no sabía parar una pelota. No hay arquero. No hay arquero que no se coma goles con esta Olimpia. Alex Alonso dice, lamentablemente. esperan a Robert. Sí, Hubo un bien. partido que Richard no jugó y fue un desastre el partido porque él no entró y todos salieron a decir que era porque Richard se le puso de titular después. Medio mundo pedía por Richard, que decía que era él que ponía el orden al partido. No es solamente Richard el problema. Obviamente se nota que no está en punto y ya le pesa un partido. Pero en este momento de Olimpia, el problema es más que solamente Richard, dice el chat. Sí. Por eso decía Alex, no es que sale Richard y Olimpia ya va a empezar a hacer una máquina. Por eso decía, no es solamente Richard, pero sí, a mí me parece que es que hoy se podrían buscar otras fórmulas, alternativas. Mira el dato que tiran. A Olveira le marcaron 23 goles. Hay que saber más en cuántos partidos. A Infran 5, creo que fueron 2 o 3 partidos nomás los Infran. A Versa 22, a Espínola 1, jugó un partido nomás Espínola. A Marino 18, en total 59 goles recibidos. O sea, prácticamente todos los arqueros que jugaron más de 10 partidos se clavaron casi 20. Franco, vos le trajiste a Brock y le hiciste go, go, go. Dice, esperen a Olmedo, va a ser peor, dice el chat.
¿Cómo esa defensa hasta Donnarumma con esa No, defensa hasta ayer- Donnarumma se come 4 Pero pepas? tengo- Capazo es tengo una razón, vergüenza, muchacho. boludo. Y Tengo me razón. alegro que se vaya Capazo, boludo. Anda hasta la mierda, boludo. Tranquilo. Pero vos pediste por él, no es así. Vos... Yo pedí por él y ahora pido que se vaya a la puta que lo parió. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. ¿Y por qué se va a decir? No, no sé si se va. No sé si no ¿Qué sé. dijo Almeida? No escuché. ¿no? Dijo que posiblemente se vaya hasta fin de año. No. Se queda hasta fin Que de se año. opera, pero nada. Que probablemente lo van a perder hasta fin de año por una cuestión de lesión. Lesión. Ojalá que no, dijo. Dice, si Jan seguía todavía, no iba a estar pasando estas cosas. Dice, que se vaya del club, Isabel Gonza. Acá paso el jugador. Y dice, el chat, bueno... Guaraní, ¿a quién le hace? Guaraní, ¿a quién Sí. le hace los 4 Olimpia. Olimpia? Olimpia. Ah, Pero- ¿qué Versa. arquero? A Versa. Versa fue, sí. Versa. Y el gol de Sánchez que va entrando y Versa... Oh, mañana. Encontraba la pelota. No, Y de después ayer hubo un el tiro libre de ese ayer, jaque, boludo. joder. ¡Ting! Se va al palo y Versa. Reacción tardía. ¿Qué Tenemos puta? audios, mis queridos amigos. Yo también me voy del club. 8, Tranquilo, 6, no pasa 15, nada. 21, 80. Queremos escuchar los audios de los muchachos porque después hay que hablar del tema entrenador de Cerro Porteño. Viene Jorge Baba, viene Jorge Baba. Se viene. Se viene Se Baba. terminó la novela. Habló en conferencia de prensa después justamente del partido de lo que habíamos dicho. Y ahora ya sé por qué viene. ¿Por qué viene? $90,000. El triple. El Mira. doble de lo que gana allá, El según escuché. triple. Según lo escuché, yo decía el triple. La menciono. gente decía el triple. Escuchá un poquito, perdón que interrumpa, pero acá Infran Mati me manda cuántos partidos jugaron cada uno. Tenían el dato de cuántos goles recibió cada uno, ¿ok? Espínola, un partido. Un gol. Un gol. Marino, 12 partidos. 18 goles. Infran, 4 partidos. 5 goles. 5 goles. Versa, 11 partidos. 23 23 goles. goles. Olveira, 16 partidos. 26 goles. 23 no está, No, 26. 23 era cosa. Ok. ¿Hay audios? Hay audios. Fran, papá. Adelante. Y Fran sabe todo. Ay, Dios mío, chicos. Yo creo que la única solución para el Olimpia, para el querido Olimpia, es Marcos Morel. Una vecina se atormenta. Ay, Dios mío. Qué plano, perro. Che, creo que ¿qué onda eso, Marco, boludo? Sí, Siempre ¿quién vos esta te dices- persona? está- Le mando un saludo al oyente. A Vélez, Hola, ¿eh? oyente. No. Encima se adelantó, Versa, como vos te adelantaste en el penal. No. Qué atajante, boludo. No. Adelante, más audios, por favor. Ya piró, mañana. Mi Epa. última plata que tenía pagué mi cuota. Yo y te. Y Temetare no elimina, pero ya piró. Sí. Nunca más voy a pagar nada. Que se endeude Olimpia, que descienda, ya piró. Le odio a Coto. Ojalá su bar del centro se caiga todo, carajo. No. No, ahí estamos nosotros también, para nada. A ver, más audios. Sí, hay más ¿Qué audios. tal los muchachos de Paseo Estudio? Espero que estén bien, espero que estén Sí, no, es de excelente. maravilla. De maravilla. A Coque nomás le quiero decir que tranquilo, viejo. Tiempos mejores van a venir, papá. Las buenas ya van a venir. Esto es pasajero. Vas a ver que en próxima temporada van a estar de puta madre. Es más, ¿sabes lo mejor? Me contrataron los perros de Villaliza y me dijeron que si te vas ahora, te van a hacer promoción 2x4 en Pancho, man. Cualquier cosa, estamos activos. Más audios si hay, si no, volvemos. Los muchachos, tanto tiempo. Mirá, poco sacaría. amigo, ¿qué va? Ah, Así pareció te sacar. metes una eliminada, o sea. Las Ya, vainas. Y puiteca, o sea. Difícil, Vos me difícil das la sacaría. señal y venimos, mi querido. Bueno, pues si no te llames lo que pasa en Kids, ayer tuvimos octavo de final entre Olimpia versus Tembetaril y Olimpia que termina eliminándose a un Tembetaril que empezó ganando 2-0, luego se lo remontaron a Tembetaril por 2-2 con goles de Sebastián Ferreira y David Martínez y en el segundo tiempo no se pudieron sacar ventaja, entonces se fueron a los penales donde Tembetaril no elimina a Olimpia y Olimpia que es una pésima actuación en este año. Y Olimpia que queda eliminado de todo y que le queda la liga, donde está de mal en peor. Y también tuvimos Copa Libertadores donde jugaron River Plate versus Palmeiras en un totalmente partidazo donde River Plate pudo haber clasificado, pero Palmeiras es un equipo grande y no lo dejó pasar ni una vez para el segundo gol. Y River Plate que termina cayendo en Brasil por 3-1. Y eso es todo. Y bueno, no, pasé, no te quiero mucho. Qué grande, mi querido.
Che, ¿vieron cómo salió Gustavo Gómez? Sí. Sí, hija de ojo. mil, boludo. ¿Qué? Una El vez- ojito le hicieron a Gustavo Gómez. No, dejate El de Pirata joder. Gómez, ¿eh? Pasarle el grupo para que la gente vea mejor. Porque yo no sé en qué fue. Si fue un choque de cabeza, un codazo que le dieron o algo por el estilo. ¿Qué pasó? Yo no sé qué fue. A la pucha, vamos a andar. No, bueno. Desde hoy comienza la corrección. Desde hoy comienza. Passion Kids es Bostero. Palmeiras es grande y River no lo es, dice el chat. Gallardo fue el problema de River. Ah, Gallardo ahora. Sí, yo lo único que le voy a decir al De hincha que de volvió, River. de que volvió Gallardo, No, yo nada. quiero decirle al hincha de River Pero que que no jugó también por lo de Galarza. Y le mandan a la mierda. A este Castaño tienen que mandarle. No, toda la Castaño es un vez. idiota. Dejate de joder. Qué Espero que malo sean así también. Pagaron 15. Vos sabés, nosotros nos quejamos ahora. Mm. Pero River pagó 50 palos, boludo, para esta Copa Mirá cómo Libertadores. está Gustavo. Sí, mirá. Uy, mamita, esa la Tremendo. carita se le va a quedar acá. Todo amoretonado después Ah, que mira, vaya corriendo. dicen que el Flaco López es de Corriente puede tener un pariente paraguayo. Dicen. A la pucha, le vamos a traer a todo. A María Martínez, Pero a Saco López. no, pero él fue convocado a la selección argentina. No jugó nomás, pero ya está. Ya está ya convocado. Fue convocado. Bolívar, saca Bolívar. Está todo mordido nomás por ¿Y alguien. quién será que mordió? Marco maleducado. No. Tenemos. Muchachos, Sí, espera, qué escuchemos. partidazo ayer Palmeiras River será. Partidazo. Pero se dieron cuenta de algo. Sí. Así como Gustavo Gómez le metió en su bolsillo a Salas en el partido de ida, ayer Salas se paseó por él. Hay que decir algo, Dan. Es muy triste. Yo me sentí muy triste al ver el partido de River y Palmeiras. Y Porque claro, vos ves- si terminaste de ver el partido. Por eso, ya. pues, yo veo así cómo tocan, corren, presionan. Hay ¿cómo es? Colectividad, química. Pero el partido de FIFA Olimpia era una vergüenza, boludo. Hijo de puta sin sangre. Me bancan con esa motito los perros. Lo soy yo, brother. Dale. Tenemos, mi querido. Hay un audio, me dijeron. Yo creo que el problema radica desde el mismísimo fútbol paraguayo, la forma en que se juega. Creo que también el formato del torneo, el arbitraje también que está pésimo en realidad, porque se cortan demasiado las jugadas y no se genera mucho juego, no hay que no es atractivo. En todos los clubes, sea grande, pequeño, inclusive los que son clubes más pequeños son los que más demuestran más fútbol a veces, y por eso es que a veces ganan partidos a los grandes, en el caso de Olimpia, de SER, de Guaraní o de Libertad. Entonces yo creo que parte más bien de eso, y no sé, si analizamos juntos, podríamos deducir que radica desde ahí, desde el formato, desde la forma de juego, el torneo mismo, y los jugadores que, pues, cualquier falta ya se quedan muertos ahí en el piso, cortan la jugada, cortan la inspiración, y los árbitros que permiten mucho eso, yo creo que son muy permisivos, necesitan estar más, más estrictos, quizá, rigurosos. Tanto así como la Premier League o algo. No estoy queriendo comparar eso, pero al menos eso, porque el fútbol argentino o brasilero son mucho más competitivos. Además, tienen más torneos, o sea, más copas. Y pues eso, los jugadores tienen otra preparación. También influye mucho la alimentación, el cuidado personal. Yo creo que eso influye todo. Uno aquí, cuando apenas gana una cifra alta de dinero, creo que ya va perdiendo su estilo, su valor y eso. Creo que ese es el problema principal de nuestro futuro. ¿Y Fran? Claro. ¿Ese es Ifram? No es Ifran. Ah, no es Ifram. Quería barrer lo más Fran. Pues Che, ahí ese el tenemos- chileno, aparte ahora sí que embore que soy Ifram. boludo. Tenemos el material Al menú de la Gapar viene. despedida de Jorge Baba. A ver, por favor, porque habló en conferencia de prensa y ya nos metemos de lleno con Cerro Porteño. Hace 2 días tuve una oferta, es verdad. Con mi cuerpo técnico decidimos aceptarla, primero que nada. Vimos una ¿Qué hace Rodallega? oportunidad para nuestro futuro, muy difícil. No de lo contractual, sino de lo afectivo, porque si son apenas 6 meses, pero digamos uno le agarró tanto cariño al club, ¿Llora? a todo, en todo su estamento, a la hinchada,
a todo Bogotá, que viví 6 meses espectaculares. Y bueno, tuvimos hasta la fortuna y la suerte de coronarlo con un título. Al lado de Hugo Rodallega, Ozuna, que no llegó a Olimpia en su momento. Está gordito. Ahora está ahorita en su momento, cuando viene a Olimpia era Prime. ¿Qué va a hacer ¿Podemos Prime ver- si no pasó ni la prueba Y no pasó, médica? por eso la gente decía, Prime, está buenísimo. Vino, no pasó la prueba médica, se le anunció todo y después al final no vino, una vergüenza. El que pasó la prueba fue Adebayor. Sí, pasó. Pasó la prueba Y- médica, y pero no duró- pasó la prueba futbolística. Sí. Duró un flash. Ni se lo vio jugar. Metió una patada de Jackie Chan. Ahí está el comunicado oficial. Independiente de Pese Santa a Fe. los deseos, perdón, adelante. A ver, no, metele. Pese a los deseos y esfuerzos realizados del club, hemos aceptado la renuncia del director técnico Jorge Baba y su equipo de trabajo. Extendemos nuestro agradecimiento al profesor y colaboradores durante este tiempo. Les deseamos éxitos en sus futuros proyectos profesionales. Ahí Pancho está. López, Francisco López y Grigori Méndez van a estar a cargo del equipo. No. Pasamos Ayer- ¿Qué querés ver? A la cabra. Ayer quiero Sí. decir nomás que ayer fue lejos el peor partido de Vargas. De Tutu. Sí. Y aparte con argelerías también. Yo no sé si eso No, hay que jugar línea tiene, 3. tiene que ver con el estado de nerviosismo que hay en el plantel o no, pero Vargas ayer estuvo muy mal. Lo que hizo Esteche en el primer tiempo. No, Esteche se bailó. Bailó Esteche. Que es buen jugador. Jugadorazo, me jugadorazo. estoy riendo, no de Esteche, sino de lo que hizo. O sea, un crack. se paseó. Es un crack. Se paseó por el medio, para por mí la era increíble, defensa. O sea, Para mí era es buen increíble. jugador, insisto. Así es, Teche. ¿Verdad? Pero Así es. Le hizo un zaramilla, nadie le pudo agarrar. Salía por acá, salía por allá, salía entre dos, salía entre tres. No, además es hermoso una parte. Pero porque, el otro día pasó con sí. Arrúa, por eso decía el otro día, Arrúa fue Cole Palmer contra Olimpia. Y al partido siguiente ya le cambiaron a Arrúa. Contra hizo un Olimpia, carajo. contra Olimpia, son todos mastantuonos, son todos los que... Y al siguiente partido ya no rinden. Contra Olimpia cualquiera. A eso me estoy refiriendo. Pero baile. A toda la defensa le bailó Esteche. Lo más loco es Robert, justamente, que cierto, le bailó. Y aparte de eso, cómo aguantaba la pelota. Habían dos jugadores de Olimpia que iban encima de él y él agarraba y se escabullía entre los dos. Impresionante lo de... Ahí está, justamente el gol. Bailó Esteche, Coque. Bailó Esteche, te bailó Esteche. te bailó Mira, Esteche. mira los burros de mierda que no pueden ver la marca, boludo. Mira. Mira el pase. Mira qué pasó. Mira lo que pasó. Mira cómo salió Versa. Mira lo que pasó. Así que pasó. Así. Al trote. ¡Hijo de puta, corre! Tenemos lo de Jorge Baba. Mira, A ver. vení conmigo antes. Dale, me gusta. Prepara. Anotalo. Sí. Vení acá primero. Ahí está, con Franco. Ay, espérate, tranquilo. Dale. A meterle más, Marco. No, Se metele vos. están riendo de vos, boludo. De vos se ríen, Franco. boludo. Ahí está. Che, pará. Lo de Jorge Baba es increíble. Viene a Cerro Porteño y este creo que es probablemente el mejor momento de toda su carrera. Recorrió todos lados. Este video se volvió súper viral. Adelante. Mira el soco que mete. Este es el técnico de Cerro, imagínate. Mira. Atendé. ¡Bum! No. Pero le dejó dormido al policía. Le durmió al policía, boludo. No, Y tenemos el otro video también para sumar, porque le deja dormido a un policía. No, así se quedó. Se quedó así, a pasión de Cristo, parecía. No. Baba como arquero fue el que recibió el gol de Mazacote. Y ese gol le dio el título a Nacional porque le hizo perder a Libertad 1-0 y le dio el título de campeón. De campeón a Nacional. Ahí le contaron hasta 10 knockout. Sí, No, no. le contaron hasta 10. Sí. Imagínate, el policía Uno, ahí tenía están contando. casco. Uno, Tenía, dos, espérate. tres, El policía tenía cuatro. casco, tenía No, se visera, levanta. tenía uniforme, tenía todo. Y Baba él le dejó tirado, mirá, con casco y con visera, mirá. ¡Bum!
y se fue abajo. Le dejó babeando. Dios mío, este técnico de Cerro, bala, señoras y tío. señores. Este es el técnico nuevo de Cerro Porteño. Vamos a ver cómo puede aportar justamente, no sé si va a dirigir el sábado. Creo que no dirige el sábado. No. Va a dirigir prácticamente la próxima semana. Cerro juega justamente este sábado ante Luque. Y después ¿cuándo juega Copa Paraguay? 7 de octubre recién, ¿verdad? 7 de octubre. El día de mi cumpleaños va a jugar Cerro. O sea. Y bueno, contra Sol de América. Y van a venir todos los cerristas a reaccionar al partido. O sea, qué grande que son todos ustedes. Efectivamente, cerristas. No, déjate de joder. Ah, claro, por baba. Por baba. ¿Vieron que salieron los nuevos del Mundial? Las nuevas mascotas. Las nuevas mascotas del Mundial. ¿Vieron, Pio? Sí. ¿O no? ¿Les gusta a No ustedes? me gusta a mí. Vos sabés, parece inteligente artificial. Parece inteligencia artificial. Tenemos nosotros podemos mostrar cómo son las nuevas. Porque quiero que opine Robert también y que me diga cuál fue la mejor mascota. Mira. Ahí está, vamos a ver. Ahí está. Esta es la de Canadá. A ver, ¿dónde está eso? Maple, Suyu y Ese le pasa a Tirica. Clutch. Ese es de México. No, pero ese le pasa a Tirica. Nuestro será. Ese es nuestro. ¿Es Maple o Maple? Maple. ¿Cómo va Pablo? Maple. Maple. El águila Clutch. ¿Y Sayu cómo sería? Sayu. El jaguar Sayu. Son mejores que la de Qatar. La de Qatar es un trapo, casi un Moes. No, para. El de Qatar era por el. Moes parecía. Y ¿cómo? El de México es el jaguar por los aztecas. Un mode parecía, Y cierto, El de México es un jaguar por los aztecas. Acá está la aplicación. Anteriormente los aztecas usaban jaguares como. ¿Y nuestra mascota? O sea, los guerreros aztecas. Igualito, ¿verdad? ¿Y nuestra mascota? No digo, ¿qué pasa con nuestras mascotas? Y nuestra mascota va a ser el león guaraní. Estoy seguro. Un león va a ser, sí o sí. 2030. Escucha, el alce Maple. Acá fue el Tagua en la Copa América del 99. Tagua. En el 99. Tagua. Sí. Sí. ¿Cuál es el que más recordás? No, son varias. El leoncito, el naranjito de España. Naranjito. Sí, Sakumi es el favorito. Gauchito. Creo que los leones Sin de Alemania. Sí. En Corea, Japón habían 3 muñequitos raros, ¿verdad? Sí. Y mi favorito de toda la vida, porque fue el que me tocó vivir más de cerca, es Sakumi. Ese es mi ídolo. Sakumi es mi ídolo. Dice, yo tengo un llavero de ese de la Copa América, dice. El mío es naranjito y Sakumi. Fuleco, una basura era Fuleco. El papá es Sakumi, muchachos. Sakumi era el padre de los padres. Che, lo que le iba a decir, que quiero destacar nomás y hablar un poquito de Independiente del Valle, que sin duda es el mejor proyecto futbolístico. Epa. ¿Eh? Epa. Ahí está. Queríamos hablar de Independiente del Valle porque creo que va a ser el proyecto futbolístico más grande probablemente del mundo. Así luego. Sí, sin duda. 2 Copas Sudamericanas, una Recopa, llegó a una final de Libertadores, ahora remontó un 2-0. Creo que de los titulares de Ecuador, 7 a 8 son salidos de Independiente del Valle. Piero Hincapié, salió William Pacho, salió Moy Caicedo. Revolucionó el fútbol ecuatoriano y sin duda en 15 años El chico que está en Guaraní no es ahí. Sí. Sánchez. Jugó. Pasó por ahí. Sí, David Johnson. Jugó acá en la olla, ¿te acuerdas de la final que se hizo ganar? Independiente del Valle está el central de Olimpia. Zárate. Sí. A ver, mostrar un poco las mascotas. Las mascotas. Ah. Sí, estoy seguro que ese va a ser. León Guaraní. Claro, León. Se anunció en la cancha, dice. Ah, esa es nuestra mascota, el León Guaraní. Mira vos. ¿Viste? Mira vos, el León Guaraní. Espectacular. Está bueno, ¿eh? Me gusta. Está bien. Mi favorito es Marcos Peppa Pig.
Son unos Tiene maleducados. su encanto. Claro, ¿Qué vas a decir? nada, que ¿Qué vas a decir? tenés tu encanto. León con dengue, dicen los perros. Dale. Ay, a los perros copian león con dengue. A mí dice un mosquito. Una vez a Jeep tiene otra mascota. No, no. A ver, ¿qué dice? Hoy Racing conocerá a su rival en las semifinales de la Copa Libertadores. Juega Estudiantes versus Flamengo. En la ida ganó en el Brasileirao 2-1. Flamengo. ¿Qué pasa con el Edu? A ver, tira algo. Este es el ambiente. No, espera. Así peor. No era peor Racing Palmira. ¿Qué? No era peor Racing Palmira. O yo me equivoqué, ¿no, verdad? No. Ah, Flamengo. cierto. Ligas. Sao Paulo y... Sí, juegan hoy. Ahora vi. Hablen de la tarjeta verde del Mundial Sub-20, dice. Ese no sé qué. Ese... No, es un nuevo es más, sistema de está VAR, pero ya sé que que- se le da a los directores. Sí, vos podés elegir cuándo revisar Claro. tus jugadas. Tenés, cada vez que vos revisás, y si es correcta tu apreciación, te recuperás tu tarjeta verde. Si lográs guardar 3, canjeás por un tiro penal. Si lográs canjear 4. Mentira. Claro que no es Escuchá estupidez, esto. parece Yu-Gi-Oh! Una Escuchá estupidez esto. lo que están haciendo. Acá está. La FIFA 5 probará. juntás y es ganar el partido directo. La FIFA probará la tarjeta verde en el Mundial Sub-20 en vez de el VAR. El árbitro podrá revisar jugadas a pedido del DT. Sí. Cada selección dispondrá de 2 revisiones. Si el reclamo es exitoso, se conservarán las tarjetas verdes. ¡Pase, cae en el área! ¡Verde! Se usó en el Mundial Femenino Sub-20 y Sub-17. Y si juntás 5, vos sale una luz girando, Che. se junta un hincha y ese hincha tiene que pasar a Nos patear un estamos penal. volviendo, A hermano patear un penal. querido, nos estamos volviendo el Aquilí, bro. No, increíble, una En vergüenza. instante va a esto. haber un dado que vamos a tirar. Sí. Penal, presidente. ¡Penal, presidente! No, pero no te, ¡Iván va sumando, Cota! no te va sumando tarjeta. No, Siempre no, tenés la no. misma cantidad Pero de... parece Yu-Gi-Oh! Pero- Parece uno parece. Franco ayer durmió con alguna modelo seguro. ¿Eh? ¿Por qué lee esas cosas si estamos hablando de fútbol? Dice Fran, ¿eh? Ah, mira vos. Yo no duermo con modelos, muchachos. Siempre mujeres de bajo perfil. No. Y bajo perfil, que no son famosas, dije. Mirá por los hinchas. Ah, esto es 11 Caldas, boludo. Ese antes de llegar al partido. Los 11 Caldas Dejate de joder. Los Fútbol jugadores son colombiano. los que están encima. Sí, Ese fue fútbol Dairo colombiano. Moreno. Es lo más colombiano que vi en mi vida. Se eliminaron. Y ahí están, festejando. No. Eso fue antes del partido. Antes. Antes del partido. Ellos estaban yendo para jugar el partido. Se estaban yendo para jugar el partido. Estaban así. Después perdieron. Hoy hay que ganar, decían, los muchachos. Y... Lo más colombiano que vi en mi vida esto. Increíble. Qué locura, Pero bueno, después quedó. El arquero le liquidó lo penal. No, y es para agarrar a mirar al piso el arquero. Porque chutó mal su penal el arquero. Pero podía pasar. Yo creo que... ¿Cuántos chutaron? Chutaron todos, ¿verdad? Chutaron todos, pero Independiente erró uno. Once Caldas erró el segundo penal. O sea, Y 7. después se quedaron en definir 1-1. Y ahí chuta el arquero de Once Caldas. La manda afuera. Le culpa al Pasto. El árbitro le dice, ya está. Se va. Gol de Independiente a la semis. Independiente Mineiro en la primera semifinal confirmada. Lanús espera al ganador de Bueno, esta noche. Ahí ya te das cuenta que sí o sí va a venir un... U de Chile, Alianza Lima. Ahí ya te das cuenta que sí o sí puede venir un brasilero acá. Y Lanús Y también. si viene, si llega a venir Lanús, yo creo que se tiene que jugar en la olla. En la olla, sí. Si llega a venir No, ahora, no se va a jugar. ¿no? Confirmado. claro, si es No, la olla está Shakira. descartada. Defensores de Libertad, cierto. Defensores de la cancha de Libertad. No, y si llega a venir Lanús, tiene que ser en el Defensores. Algo que no sé si por ahí tiene nomás, pero me estaba... De repente la neurona se enchufa así. Me estaba nomás acordando que en la Copa Paraguay Tembetarí siempre hizo buena campaña. Sí, siempre llegó a semifinales. No sé hasta dónde. A Semifinales. semi, ¿verdad? 2 veces seguía. Pero creo que casi en todas hizo buena campaña Tembetarí.
Qué loco lo de Tembetaré. Estando en otras divisiones, no, Sí. no estando en primera. Es más, Tembetaré ahora en zona... O sea, está muy malo de Tembetaré. Tembetaré va a ascender, boludo, y Olimpia se fue y colaboró un partido, le entregó en bandeja de plata. Una vergüenza son estos tipos. Pero bueno, señores, nos tenemos que ir a la noche, tenemos programa a las 19 horas, les esperamos con Pasión Night. Chau, chau, gracias por todo.